El día que me diagnosticaron cáncer terminal, mi esposa vino a verme, no por mí, sino por su primer amor. Solo le vas a dar un riñón. No es que vayas a morir, dijo con frialdad. Era la primera vez que volvía a casa en 3 meses, y me miró con impaciencia. Hablé, con la voz temblorosa de humildad. ¿Pero y si darle un riñón me mata? Frunció el ceño, visiblemente molesta. Entonces muere en otro lugar, no reduzcas el valor de la propiedad. Al final, morí. Su primer amor se recuperó de su enfermedad, y solo entonces se volvió loca buscándome. Te devolveré el riñón, Nathaniel sollozó. Por favor, regresa. A tu condición, como mucho, te quedan 6 meses. El médico suspiró con pesar, dictando lo que parecía una sentencia de muerte. Me quedé paralizado en el pasillo del hospital, con los dedos apretados sobre el informe del diagnóstico, incapaz de creer que mi vida hubiera empezado una cuenta regresiva. Madeleine, ten cuidado. De repente, oí una voz familiar. Me giré y me quedé paralizado. Mi esposa ayudaba con cuidado a otro hombre a llegar a la sala de reconocimiento. Llevaban ropa a juego, como una pareja. Su interacción era tan natural, tan íntima, más que cuando estaba conmigo. Su corazón siempre había pertenecido a otra persona. Debía haberlo sabido. Cada vez que me llamaba Madeleine, sentía que me miraba a través de mí, como si viera la sombra de otra persona. Me quedé mirando sus espaldas, aturdido. Justo cuando estaban a punto de verme, me agaché instintivamente en la escalera de emergencia. La oscuridad me envolvió. El frío me calaba hasta los huesos hasta que ya no pude distinguir dónde terminaba yo y dónde empezaban las sombras. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, mi teléfono vibró en el bolsillo. El nombre de Rachel Foster iluminó la pantalla como un salvavidas, calentándome los dedos entumecidos. Nathaniel Ale, volveremos a casa más tarde. ¿Cocina algunos platos, Ann? Antes de que pudiera terminar, otra voz la interrumpió. No te molestes, Nathaniel. Rachel y yo cenaremos fuera. El hombre tosió 2 veces antes de que la llamada terminara de golpe, como si yo no fuera nada a lo que valiera la pena responder. Me apoyé en la pared de la escalera, con la voz de Rachel aún resonando en mis oídos, suave, preocupada, pero no por mí. Estaba mimándolo de nuevo, Madeleine Stone. La Rachel que recordaba se había vuelto cada vez más distante. Su calidez se había trasladado a otra persona. Solía decir que no le gustaban los gestos románticos, pero en cada aniversario, sorprendía a su primer amor con un detalle. Ella decía que no sabía cocinar, pero aprendió, solo porque Madeleine dijo una vez que extrañaba la comida casera. Demasiados ejemplos para contar. Mirando hacia atrás, fui más testigo que compañero. Más bien una nota al pie en su historia de amor. La llamada ni siquiera había terminado cuando su voz volvió a sonar, esta vez irritada. Nathaniel Ale, si no quieres cocinar, olvídalo, comeremos fuera. Pero para entonces, ya no podía responder. El dolor me invadía, el sudor me corría por la cara. Me acurruqué tras la puerta de la escalera, un montón de carne olvidada en la oscuridad. Antes de perder el conocimiento, creí ver una tenue luz que atravesaba la oscuridad. La alcancé, quizá esta vez, la muerte sería misericordia. Al despertar, era de noche. Mi cuerpo se encogió instintivamente, pero ya no estaba sobre el frío cemento. Estaba tumbado en una cama de hospital. Me costó agarrar el teléfono. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba inconsciente, pero mi primer pensamiento fue de preocupación, ¿estaría Rachel sola en casa? Pero después de revisar el registro de llamadas una y otra vez, no había ni una sola llamada suya. Con los ojos como platos, revisé nuestro historial de chat, nuestras conversaciones, antes animadas, se habían convertido en un monólogo. Mis mensajes llenaban la pantalla, uno tras otro, todos sin respuesta. Una enfermera entró a cambiarme los 4. Fue entonces cuando me enteré de que mi condición había empeorado. Quiero que me den el alta. Acababa de abrir la puerta cuando hablé. Entonces, ignorando sus protestas, saqué los 4 y salí. Si iba a morir, primero pagaría mis deudas. En la calle, me di cuenta de que ni siquiera podía contactar con mi deudora, Rachel Foster. Intenté llamar al único número que me importaba,
pero no hubo conexión. Deambulando sin rumbo por la ciudad, todavía con la bata de hospital, parecía completamente fuera de lugar entre los transeúntes. De repente, vi dos figuras conocidas, Rachel Foster y Madeline Stone. Sin pensarlo, mis piernas se movieron solas, persiguiéndolas. Solo quería verla una última vez, solo un vistazo, y me soltaría. Rachel le había dado el brazo a Madeline, riendo mientras entraban juntas en una tienda. ¿Cuándo fue la última vez que ella y yo salimos así? Intenté recordarlo. Las imágenes llegaron fragmentadas, tan borrosas ahora. Nuestra última salida fue antes de que todo se derrumbara. Cuando éramos solo novios de la infancia. Todos a nuestro alrededor creían que éramos perfectos. Nuestras familias ya nos trataban como si ya estuviéramos hechos. Hasta el accidente. ¿Qué haces aquí? Su voz me sacó del pasado. Rachel Foster estaba de pie frente a mí, con los brazos cruzados, una mirada gélida en su rostro, una vez amado. Frunció el ceño como si encontrarse conmigo fuera la peor de sus suertes. Instintivamente, retrocedí, pues no quería que me viera así. Hubo un tiempo en que me miraba a la cara como si yo fuera su mundo entero. Sus dedos trazaban suavemente los contornos de mis rasgos, su voz llena de alegría manifiesta. Ahora era un extraño, peor aún, una carga. Nathaniel, tu rostro es ahora nuestro tesoro compartido, tienes que cuidarlo bien. Lo había dicho con tanta seriedad en aquel entonces. Yo era joven e ingenuo, y recordaba cada palabra. Pero Rachel, ahora que mi enfermedad ha avanzado, ya no tengo fuerzas para proteger ese bien que compartimos. Estás aquí para ver a Rachel, ¿verdad? Pronto terminaremos de recolectar. Todavía no había dicho nada, pero Madeline Stone habló por mí. Parecía que intentaba ayudar, pero las tres habíamos crecido juntas. Todas conocíamos bien la personalidad de Rachel Foster. Lo que más odiaba era la gente que no captaba las indirectas. Me aclaré la garganta, escondí las manos tras la espalda para que no viera las marcas de las inyecciones, y por fin hablé. Tuve un imprevisto ese día, así que no llegué a casa. Mirando a Rachel Foster, descubrí que ya no tenía nada de qué hablar con ella. Me miró con ojos llenos de asco. ¿Qué te pasa? A ver si adivino. ¿Ahora llevas una bata de hospital para ganarte la compasión? Me quedé paralizada, allí de pie, incómoda. Mis labios se entreabrieron, queriendo explicarle, pero al final no me atreví a contarle sobre mi enfermedad. Madeline Stone nos miró a ambos lados, sintiéndose claramente fuera de lugar. Tiró de la muñeca de Rachel y la regañó suavemente, «Eres increíble. ¿Siempre tienes que ser tan dura con la gente? Nathaniel siempre ha sido honesto e íntegro, ¿verdad?» Eso último iba dirigido a mí. Extendió la mano libre, en su dedo llevaba un brillante anillo de diamantes. Reflejaba la luz con nitidez, deslumbrante y doloroso de mirar. Casi instintivamente, mis ojos se posaron en la mano de Rachel Foster. Sus dedos, pálidos y delgados, llevaban un anillo idéntico al de Madeline. El parajuego les sentaba de maravilla. Si dijera que le daría ese riñón a Madeline Stone, ¿qué haría entonces? Las palabras se me escaparon sin que pudiera contenerlas. Antes de enfermarme, me lo había imaginado incontables veces, si ese accidente nunca hubiera ocurrido, o si yo hubiera resultado herida, ¿Rachel y yo seguiríamos juntas? ¿Habríamos resultado diferentes? J.E. Rachel se burló fríamente, con los ojos llenos de burla. No lo olvides, le debes una. Pero, ¿y si me mata? No me había dado cuenta de que estaba llorando. Las lágrimas cayeron sin previo aviso. Esperaba una respuesta diferente. Y aún así, aterrorizada por el que sabía que venía. Rachel Foster se rió a carcajadas, con la cabeza echada hacia atrás. Sería ideal. Solo asegúrate de morir lejos de aquí, para no devaluar la propiedad. Quería decir algo más, pero Madeline ya me había tirado del brazo y me había dado la espalda. No creo que esto te vaya bien. Sigamos mirando. Se alejaron, uno al lado del otro, sus figuras se hacían más pequeñas con cada paso. No pude contenerme, extendí la mano y agarré la muñeca de Rachel. No te vayas. Por favor. Tenía miedo. Puede que no la vuelva a ver. ¿Qué demonios te pasa? Sorprendida,
se tambaleó hacia adelante. Instintivamente me moví para sujetarla, pero Madeline la sujetó antes de que pudiera. ¿Cierto? Había algo mal conmigo. Estaba enfermo. Enfermo terminal. No pude aferrarme a Rachel Foster, ni a mí mismo. Volví por donde vine. Vestida con una bata de hospital, nadie me detuvo al entrar al consultorio del médico de cabecera. ¿Has cambiado de opinión? Julian Rhodes me miró sorprendido al verme entrar. Le esbocé una sonrisa amarga y me dejé caer en la silla frente a ella. No. Estoy aquí para pedirte un favor. Madeline Stone estaba recibiendo tratamiento en el mismo hospital. Rachel había estado siguiendo de cerca la compatibilidad de donantes para él, y ese día descubrió que mi riñón era compatible. Yo había estado aquí para mis propias pruebas. Renunciar a un riñón no debería haber sido un gran problema, pero... Julian Rhodes me había advertido. Tu cuerpo no es lo suficientemente fuerte para sobrevivir a un trasplante. Ya has llegado a tu límite. Si te extirpan un riñón, incluso una pequeña complicación podría matarte en la mesa de operaciones. Dudé ese día, porque aún quería vivir. Todavía quería volver a ver a Rachel Foster. Todavía tenía la esperanza de que volviéramos a ser como antes. ¿Estás loca? La voz de Julián me sacó de mis pensamientos cuando le dije que quería donar anónimamente. Para una doctora como ella, un ángel blanco, la vida era sagrada, nadie debería renunciar a la suya tan a la ligera. Ya lo he decidido. Por favor, organicen la cirugía. Si muero en la mesa de operaciones, estoy dispuesto a donar mi cuerpo a la investigación médica. Mi mirada estaba firme. Julián ya no discutió. Empezó los preparativos en silencio. Cuando Rachel Foster recibió la llamada, se llenó de alegría. Su felicidad se filtraba por el teléfono, podía oírla sonreír. La espera para la cirugía se me hizo larga y corta a la vez. Hasta que me llevaron al quirófano, no respondió a ninguno de mis mensajes. Quizás fue lo mejor. Si yo muriera, ella no sentiría nada. Clic. Las puertas del quirófano se cerraron. El tiempo pasó lentamente, y luego de golpe. En cuanto me hizo efecto la anestesia, perdí el conocimiento. El trasplante transcurrió sin contratiempos, hasta que, de repente, se desató el caos. La presión arterial del donante es inestable y el pulso le baja. El grito del médico puso en marcha todo el quirófano. El personal se apresuró a responder. Pero, curiosamente, mi mente se agudizó. Podía ver el quirófano, pero había dejado mi cuerpo atrás. Así es morir. No había fantasmas ni mensajeros del inframundo que me arrastraran. Aún podía observar el mundo por un rato. Pero no estaba libre. Tras unos segundos en el quirófano, me llevaron a la oficina de Julian Rhodes. Parecía triste. Pero yo era solo uno de tantos pacientes, ¿por qué estaría triste por mí? Una enfermera llamó a la puerta y luego entró para consolarla con dulzura. Sé que fue el primer paciente que atendiste tras ser transferida a este departamento, pero cada persona tiene su destino. Hiciste todo lo posible. Al oír esas palabras, Julian Rhodes se giró y abrazó con fuerza a la persona que tenía delante, como si su presencia le diera fuerzas. Nunca imaginé que las cosas se desarrollarían así. Y mucho menos que la primera persona en llorar mi muerte sería una desconocida a la que apenas conocía. Entonces me pregunté, ¿y ella? ¿Cuál sería la reacción de Rachel Foster si se enterara de mi muerte? Y justo cuando ese pensamiento cruzó por mi mente, me encontré a su lado. Madeline Stone ya había sido llevada en silla de ruedas a su habitación. Los dos conversaban, aunque Rachel parecía distraída. Al menos, eso me pareció a mí, según lo que sabía de ella. Rachel, si me recupero del todo esta vez, estaremos juntas, ¿de acuerdo? Madeline le apretó la mano con fuerza, sus dedos entrelazados. ¿Y yo? No era más que una espectadora, atrapada, obligada a presenciar su ternura sin poder irme. La amargura se abría paso desde lo más profundo de mi ser. Sigo casada. La respuesta de Rachel surgió de la nada. Rápidamente apartó la mano de Madeline, como si su tacto la hubiera quemado. Seguí su mano con la mirada. Cayó a su lado, con los dedos crispados.
Extendí la mano, intentando sujetarla con cuidado, pero ella debió de sentir algo. Sus dedos se curvaron ligeramente y luego los soltó. Madeline, claramente, no esperaba esa respuesta. Sus ojos la escrutaron, ardiendo con intensidad, como si intentara leerle el corazón. Comamos con nuestras familias cuando me den de alta, dijo, y volvió a estrecharle la mano con fuerza. Sus dedos se superpusieron, sus anillos iguales reflejaban la luz de una forma que me picó en los ojos. Creí que las almas no podían sentir. Pero me equivoqué. El dolor en mi corazón ya estaba grabado allí mucho antes de morir. Después del incidente, Rachel y yo nos casamos. No hubo una gran ceremonia. No hubo boda. Solo un día cualquiera en el que fuimos a firmar los papeles. Ni siquiera intercambiamos anillos. Rachel dijo, me debes una, y nunca podrás pagar esa deuda. Quiero que cargues con ese arrepentimiento para siempre. Así que nunca usó anillo de bodas. Nunca le dijo a nadie que estábamos casados. Pero yo no quería eso. Si pudiera retroceder el tiempo, jamás la habría dejado asistir a ese banquete en mi lugar. Quizás no la habrían secuestrado. Según los secuestradores, no tenían ni idea de quién era su verdadero objetivo. Fue solo porque Rachel me representó en el evento que se convirtió en su víctima. Después de eso, tuvo pesadillas constantes. Hice todo lo posible por investigar y descubrir la verdad. Estaba a un paso de que todo se derrumbara por una frase de Madeline Stone. Rachel me había dicho, si no fuera por él, ¿qué te hace pensar que te habría perdonado o me habría casado contigo? Madeline Stone se recuperó rápidamente. Físicamente, apenas se notaba que había sido paciente. Y, sin embargo, curiosamente, no había desaparecido. Seguía allí, observándolos juntos en aquella habitación de hospital. Pero algo no encajaba. Sin una tercera persona en la habitación, su tiempo juntos no parecía especialmente romántico. Madeline estaba tumbada en la cama, Rachel sentada en el sofá. Ninguno dijo mucho. De repente, Madeline rompió el silencio. Mañana es el aniversario de la universidad. Le prometimos a nuestro profesor que daríamos una charla. ¿Una conferencia? Rachel no respondió, pero yo me acordé. A principios de año, el profesor también me había invitado. Incluso me regañó por teléfono. Llevas años graduándote, y aún no tienes a nadie a quien traer. Voy a pensarlo. Parecía decepcionado, pero no insistió. Casi nadie sabía de mi matrimonio con Rachel, solo nuestras familias y algunos amigos cercanos. El profesor siempre había dado por sentado que estaba soltero. Incluso intentó emparejarme varias veces. Quise decirle la verdad, pero no encontré las palabras adecuadas. De todas formas, Rachel probablemente no quería que la asociaran conmigo. Lo sé. Su voz interrumpió de repente mis pensamientos. Levanté la vista. El tono de Rachel era distante, distraído, con la mirada fija en la pantalla del teléfono. Su dedo se desplazaba sin pensar. Tenía el ceño fruncido. Su tez se veía pálida y tensa. Madeline también lo notó. Mientras seguía absorta en lo que fuera que estuviera en su teléfono, él se levantó sigilosamente e intentó echar un vistazo. Lo seguí. Pero se movió demasiado rápido. No pude ver nada con claridad. ¿A quién le escribes? A nadie. Madeline debió haber visto algo, su expresión estaba llena de duda. Voy a encargarme del papeleo del alta. Espera aquí, dijo Rachel, poniéndose de pie y saliendo de la habitación. Salió al pasillo y marcó un número. Nadie contestó. Murmuró en voz baja, ¿dónde demonios te has metido? Nadie pudo responderle, excepto yo. Y esta vez, vi claramente la pantalla de su teléfono. La llamada perdida era mía. No pude evitar la expresión complicada que se dibujó en mi rostro. En cierto modo, no se equivocaba. Había desaparecido. Rachel y Madeline se separaron en la entrada del hospital. Pero, para mi sorpresa, regresó a casa. La seguía dentro, tomando asiento con cautela al otro lado de la mesa. Su rostro estaba tan cerca ahora, familiar, inquietante. Lo había soñado incontables veces.
Y quizá, en lugar de estar enfadada conmigo por lo de Madeline Stone, Rachel simplemente había dejado de verme. No era odio. Era algo más frío, una indiferencia que, de no haber sido por ese secuestro, Madeline Stone no habría resultado gravemente herida al intentar salvar a Rachel Foster. La lesión le había provocado complicaciones renales, una carga que la agobiaba y le impedía respirar. Cargaba con esta responsabilidad sin motivo alguno, y comprensiblemente, nunca tuvo mucho cariño para mí. Cuando se abrió la puerta, Rachel Foster miró instintivamente hacia la cocina. Después de casarnos, esperaba con ilusión su llegada a casa todos los días. Preparaba la comida con antelación, incluso llegué a sacarme una licencia culinaria solo para hacerla un poco más feliz. Pero, por desgracia, solo pudimos compartir algunas comidas. Ella traía a Madeline Stone a casa o se encerraba en la habitación, ignorando por completo mi existencia. No éramos tanto marido y mujer como dos desconocidos compartiendo apartamento. El evento del aniversario de la universidad se celebró con gran pompa. Para cuando Rachel Foster y Madeline Stone llegaron, era casi la hora de su discurso. Como exalumnas destacadas, también se esperaba que respondieran a las preguntas de los estudiantes. Caminé detrás de ellos, observando cómo nuestro viejo profesor miraba hacia la entrada una y otra vez. Hilda sintió, pero no tenía forma de decirle que no podría asistir. Madeline Stone, alumna de último año, ¿cómo gestionas tus emociones cuando atraviesas momentos difíciles?, preguntó una chica con gafas de montura negra. Llevaba una camisa sencilla y pantalones negros, sus ojos brillaban de curiosidad mientras esperaba su respuesta. Sentí curiosidad también y me giré para mirar a Madeline Stone. Detén la espiral mental. Esfuérzate al máximo. No hay nada que no se pueda superar. Hizo una pausa. La seriedad de su expresión se suavizó ligeramente al volverse hacia la mujer a su lado antes de continuar. Y si tienes a alguien lo suficientemente paciente como para estar a tu lado, podrás silenciar esas emociones oscuras incluso antes de que surjan. Rachel Foster asintió a su lado, aparentemente de acuerdo. Los dos juntos parecían una pareja perfecta, casi etérea. Incluso yo lo sentí así. Los estudiantes del público tampoco pudieron ocultar su emoción, y las preguntas empezaron a desviarse del tema. ¿Tienes novia, estudiante de último año? ¿Nuestra exalumna sigue soltera? Preguntas como estas se sucedían una tras otra. Entonces alguien preguntó, hemos oído que hay una pareja famosa de nuestra universidad con los mismos nombres que ustedes, ¿son ustedes esa pareja? La sala quedó en silencio. Los estudiantes intercambiaron miradas, intentando encontrar al que preguntaba, pero nadie dijo nada. Nuestro profesor intervino para calmar la situación, intentando parecer severo. Los traje aquí para compartir su experiencia, no para que ustedes indaguen en sus vidas privadas. ¿Cómo voy a convencer a futuros invitados si te comportas así? Madeline Stone sonrió y entró. No pasa nada, profesor. Lo entiendo. Y además, todos sabían de Rachel y de mí en la escuela. Hemos avanzado mucho desde entonces, está bien que lo sepan. No fue una confirmación directa, pero claramente dejaba entrever lo unidas que eran. Rachel Foster forzó una sonrisa ante sus palabras, con aspecto inquieto mientras sus ojos se posaban en mí. Extraño. Era imposible que me viera, y sin embargo, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, mi cuerpo se tensaba instintivamente. El profesor, intrigado por la respuesta de Madeline y sin fingir seriedad, sonrió. Entonces, sin vergüenza alguna, pediré una invitación de boda cuando llegue el momento. Rachel Foster frunció el ceño, con aspecto molesto, justo cuando abrió la boca para explicar, pero vi a Madeline Stone presionar suavemente la mano que había levantado hacia el micrófono. Dudó un momento, luego pareció recordar algo y lo olvidó. En resumen, la clase terminó sin incidentes. Una vez que todos los estudiantes salieron, solo quedaron el profesor y ellos dos. Le dio una palmadita en el hombro a Madeline Stone con los ojos llenos de orgullo. Siempre tuve grandes esperanzas en ustedes dos cuando estaban en la escuela. Parece que no me equivoqué, se apoyaron mutuamente en todo. Profesor, seguiremos adelante juntos, interrumpió Madeline. Lo vi claro, Rachel Foster quiso explicarlo, pero Madeline la interrumpió una vez más. El profesor no se dio cuenta.
Después de charlar un rato más con ellos, de repente me mencionó. Me pregunto cómo estará Nathaniel. Prometió que volvería, y ahora que todo el evento terminó, no lo veo por ningún lado. Se detuvo, pensativo, con la mirada perdida en la distancia. Ustedes tres solían ser inseparables. Sí. Éramos muy unidos. Si ese incidente no hubiera ocurrido, nunca habría sabido que el ser a quien Rachel Foster había amado desde siempre era Madeline Stone. Mi novia. Mi hermano. Enamorados el uno del otro. Rachel siempre parecía impaciente conmigo, y cuando el profesor empezó a recordar el pasado, enseguida encontró una excusa para irse con Madeline Stone. Ese día brillaba el sol. El sendero estaba bordeado de osmantos, cuyas flores perfumaban la brisa. El viento danzaba entre los cabellos de la gente, trayendo una suave y dulce fragancia. Hola, ¿es el pariente más cercano de Nathaniel Hales? Recibió una llamada de un número desconocido. Rachel Foster contestó de inmediato. Una voz tranquila y femenina habló al otro lado. La reconocí al instante, mi médico de cabecera. La única persona, aparte de mí, que había lamentado sinceramente mi muerte, y una desconocida, además. Rachel se quedó paralizada, atónita, con la voz hueca al responder. Sí, lo soy. El personal del hospital dijo que solo queremos confirmar si la solicitud de donación de su cuerpo se hizo con conocimiento de la familia. Para evitar complicaciones innecesarias, ¿sería posible que un familiar viniera a firmar el consentimiento en persona? Ah, cierto. Casi lo olvidó. Cuando supe que podría morir, hice un trato con Julian Rhodes. Pero ahora, esto significa que descubrirá que estoy muerto. ¿PFT? Rachel Foster no pudo contener la risa, con una expresión llena de desdén, y su postura finalmente se relajó. Respondió con frialdad, ¿te dijo que dijeras eso? ¿Qué es esto? ¿Otra de sus ridículas artimañas? No tengo tiempo para esto. ¿Está muerto? Bien. Eso no tiene nada que ver conmigo. Dijo todo lo que quería y colgó sin esperar respuesta. Y quizás sea lo mejor. Sentí una especie de decepción vacía. No podía ver su reacción, pero saber que poco a poco se estaba convirtiendo en la persona que solía ser, era suficiente. Madeline Stone había estado observando cada movimiento de Rachel. Un brillo extraño brilló en sus ojos profundos cuando dio un paso adelante y le tomó la mano con delicadeza. Recuerdo que tenías un original alemán en tu estudio. Se trata de un tema que estoy investigando. ¿Te importa si echo un vistazo? ¿Qué excusa tan torpe? Hasta yo me di cuenta de que solo intentaba convencerla de que se fuera a casa con él. No te vayas. Intenté detenerla, pero me di cuenta de que no oía mi voz. Solo pude observar con impotencia cómo lo traía a nuestra casa conyugal. En cuanto entraron, Madeline Stone me indicó cortésmente el sofá. Siéntete como en casa. No te seguiré al estudio. A Rachel no le importó. Ella asintió y se marchó sola. Por una vez, no me obligaron a irme. En cambio, era libre de moverme dentro de la casa. Eso me facilitó vigilar de cerca a Madeline Stone. Observé cómo servía 2 vasos de agua. Luego, con un rápido gesto de la mano, deslizó un polvo blanco en uno de ellos. Su expresión se volvió inusualmente fría y despiadada. ¿Ese es? De repente, Rachel regresó con un libro en la mano. Madeline, sobresaltada, apenas mantuvo la compostura mientras él le entregaba el vaso con droga. Entré en pánico e intenté tirar la taza, pero mi mano la atravesó. Me quedé allí parado, horrorizado, mientras ella bebía el agua. Din, don. Justo cuando Madeline esperaba a que la droga hiciera efecto, sonó el timbre. Rachel, sin percatarse de nada extraño, dejó el vaso y fue a abrir. Me giré para ver quién estaba en la puerta. Y cuando lo vi, abrí los ojos de par en par. Caleb Morgan tampoco se lo esperaba. Solo había venido, como le dije, a recoger algunas de mis pertenencias. Definitivamente no esperaba encontrarse con Rachel Foster. Ni con Madeline Stone en nuestra casa. Sí, Caleb era uno de los pocos que sabía que había muerto. Y uno de los pocos que sabían lo que realmente pasó entonces.
Le dejé una última carta, detallando cómo administrar mi patrimonio. La reacción de Rachel fue un reflejo de la mía, pura incredulidad. Después del secuestro, mi conexión con Caleb casi se esfumó. La mayoría de nuestro círculo asumió que nos habíamos distanciado por un proyecto empresarial. Nathaniel me pidió que le trajera algunas cosas, dijo Caleb, entrecerrando los ojos al ver a Madeline. ¿Lo trajiste aquí? ¿Eres otro de los actores de Nathaniel Ale? Rachel no respondió a su pregunta. Instintivamente se puso frente a Madeline, protegiéndolo. Caleb evitó su mirada, y yo la observé atentamente, aterrorizada de que se le escapara algo. El riñón de Madeline Stone ya está bien. Ya no le debes nada a nadie. ¿No puedes darle otra oportunidad a Nathaniel? Me quedé paralizado. No me esperaba esa pregunta. Todo este tiempo, ambos habíamos evitado afrontarla. Preferíamos dejar que la herida se agravara antes que intentar sanarla. Pero Caleb fue directo al grano. Y Rachel quedó tan desprevenida que ni siquiera lo pensó antes de soltarlo. Si no fuera por él, el cuerpo de Madeline no habría sufrido tanto. Nunca merecerá perdón. ¡Pum! Justo después de decir eso, Rachel se desplomó frente a Caleb, sin previo aviso. Cuando despertó, estaba en el hospital. Rachel miró al médico que estaba frente a ella, confundida. ¿Me habían diagnosticado algo grave? Madeline y Caleb no estaban en la habitación. Frente a ella estaba una doctora, observándola en silencio. La reconocí al instante, Julian Rhodes. Y, al pensar en qué departamento trabajaba, sentí un escalofrío. No podía apartar la vista de ella y de Rachel, temeroso de perderme un solo detalle. Hubo un largo silencio. Por fin, Julian Rhodes habló. Hola. Fui el médico de cabecera de Nathaniel Ale. Fui quien confirmó su diagnóstico de cáncer. Disculpe que venga así, pero necesito la firma de un familiar en el formulario de declaración. Me mostró un expediente. El documento indicaba claramente que había fallecido durante la cirugía. Rachel se quedó mirándolo un buen rato. Tanto que empecé a preguntarme si alguna vez reaccionaría. ¡Zas! De repente, tiró el expediente al suelo. Su voz estalló de ira. No lo puedo creer. ¿Eres solo otro actor que Nathaniel contrató? ¿Todo esto solo para que lo perdone? ¿Incluso está dispuesto a fingir su propia muerte ahora? Me quedé allí, atónito, sin saber cómo responder. ¿Cómo era posible? Siempre me había querido muerto, no quería volver a verme. Entonces, ¿por qué ahora, cuando yo ya estaba muerto, derramaba lágrimas de cocodrilo? Bajo la intensa luz del hospital, sus ojos se llenaron de lágrimas. Y entonces las lágrimas brotaron, como hilos de perlas rotas, imposibles de detener, así que quise dar un paso adelante y enjugarlas, pero al instante siguiente, la escena cambió, de repente estábamos en una habitación de hospital vacía. Caleb Morgan y Madeline Stone estaban sentados uno frente al otro, el aire entre ellos era tenso y hostil. Preocupado por el estado de Rachel Foster, me quedé cerca de la puerta, paseando de un lado a otro. Pero ninguno de los dos habló durante un buen rato, y no pude irme. Dijiste que cortarías lazos con Rachel Foster después de eso. Caleb Morgan finalmente rompió el silencio. Miró a Madeline Stone con una mirada acusadora. No tuve tiempo de pensar en sus palabras, una pregunta me atormentaba, ¿cómo se conocían? Caleb Morgan era el vecino, crecimos juntos. Por eso fue la única persona a la que me atreví a contarle sobre el secuestro. Pero a juzgar por lo que veía ahora, no era su única amiga. Nos amamos de verdad. No puede vivir sin mí. Madeline Stone no mostró ninguna consideración por las palabras de Caleb Morgan. Al contrario, lo provocó sin dudarlo. Madeline Stone. Furioso, Caleb Morgan se puso de pie de un salto y golpeó la mesa. Se queda contigo por culpa. ¿Sabes qué pasó realmente entonces? Me quedé callado solo por el tiempo que pasamos juntos en el orfanato. ¿Y qué hiciste con ese silencio? Lo usaste para matar a Nathaniel Ale. ¿Cómo puedes vivir tan a gusto con su riñón dentro? Su dedo temblaba de rabia al señalarla, y la mirada en sus ojos, más extraña que nunca, decía que ya no reconocía a la persona sentada frente a él.
Rachel Foster fue olvidada por un momento. Mi mente daba vueltas con lo que Caleb había dicho, sin saber si debía lamentar la traición de un amigo de la infancia o intentar desentrañar la verdad que había mencionado. ¿Qué quieres decir? La puerta se abrió de golpe. Rachel Foster estaba allí, inexpresiva. Por su pregunta, quedó claro que lo había oído todo. Tenía un informe médico en la mano. Debió de estar buscando a Madeline Stone, solo para oír algo que no debía saber. ¿Y bien? ¿Qué verdad? Como que mataste a Nathaniel Ale, espetó Rachel, corriendo a agarrar a Caleb Morgan por el cuello, completamente ajena a las 4 que tenía en la mano, que ahora sangraban profusamente. Madeline Stone tampoco se lo esperaba. Se apresuró a apartar a Rachel, intentando llevársela a otro lugar. ¿Estás aquí para que te den el alta? Ven conmigo. Dame respuestas. Rachel la apartó de un empujón y le arrojó el historial médico a Madeline directamente a la cara. El borde afilado del papel le dejó 2 finos cortes rojos en la mejilla. Aproveché para echar un vistazo al documento, inconsciente por una pequeña dosis de somníferos. Ahora lo entendía. Madeline Stone la había drogado con somníferos. Sentí un escalofrío. Gracias a Dios, Caleb Morgan había llegado a tiempo. De lo contrario, no quería imaginar las consecuencias. Estaba equivocado. Estaba muy equivocado. Antes de que Madeline pudiera explicar, Caleb rompió a llorar, agarrándose la cabeza. Todas las miradas se posaron en él. Continuó, la verdad es que los secuestradores buscaban a la novia de Madeline Stone. Secuestraron a Rachel Foster por error. Y la razón por la que Madeline fue golpeada esa noche fue por la deuda de juego que tenía, sus acreedores eran despiadados. Planeaban venderla al norte de Myanmar. Cada palabra salía lentamente, como si le costara todas las fuerzas pronunciarlas. Mi mente se apagó. Conocía cada palabra que decía, pero juntas no tenían sentido, eran completamente desconocidas para mí. Había cargado con el peso de ese acontecimiento durante media vida. Incluso morí por ello. ¿Y ahora me dices que fue un malentendido? ¿Una trampa? Las lágrimas de Rachel fluyeron sin parar. Se puso furiosa, golpeando a Caleb mientras lloraba. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Dónde está ahora? Me disculparé. Le pediré perdón. Por primera vez desde mi muerte, sentí un extraño alivio al verla. Quizás era bueno que ya me hubiera ido. Ahora que sabía la verdad, me sentía más ligero, como si por fin se hubiera quitado un peso de encima. Miré a Rachel y Madeline con sereno desapego. Había estado enredado en su lío demasiado tiempo. Esto, sin más contacto, sin más presencia, era el mejor final que podía pedir. De repente, sentí que mi cuerpo se aligeraba. Miré hacia abajo. Mi figura se estaba volviendo translúcida, desvaneciéndose en los bordes. Quizás ahora que ya no me quedaban remordimientos, por fin podría seguir adelante. En el instante en que ese pensamiento cruzó mi mente, el desvanecimiento se aceleró, como si el universo me respondiera. Madeline se tambaleó hacia adelante, presa del pánico. No es verdad, Rachel. Escúchame. Caleb y Nathaniel fueron amigos durante años. Él jamás me encubriría. Debieron haber planeado esto para engañarte. ¡Pum! Caleb no aguantó más, le dio una bofetada a Madeline y le lanzó un documento. Era algo que se había llevado de la casa hoy temprano. Fue entonces cuando estuve más cerca de descubrir la verdad, pero por culpa de Madeline Stone, Rachel no me dejó continuar. Le entregó el archivo a Rachel. Estaba a punto de averiguarlo todo. No terminó, pero la expresión de Rachel lo decía todo. Su rostro palideció como un fantasma mientras agarraba el expediente y lo hojeaba. Es solo un documento. Podrían haberlo falsificado. Cállate. No era esa clase de persona. Rachel la interrumpió, temblando de furia, pero completamente aturdida, como un cascarón de sí misma. Supe entonces que por fin había aceptado mi partida. En cuanto a sus palabras sobre defenderme, ahora solo suenan amargamente irónicas. Durante mucho tiempo, nunca me di cuenta de que en el corazón de Rachel Foster aún había algo bueno para mí. Por su insistencia, nunca me convertí en donante de cadáveres.
Me compró un terreno en el campo y venía todos los días, con el rostro visiblemente cansado y demacrado. Estaba atrapado aquí, muerto de aburrimiento, observando a los transeúntes apresurados. Cuantos vinieron a rendir homenaje a sus seres queridos, y cuantos fueron olvidados, con sus tumbas sin una sola flor. Pensé que los días venideros serían así, silenciosos y vacíos, hasta que, inesperadamente, vi acercarse a Madeline Stone. Pase lo que pase, Nathaniel Hale, sigues muerto, ¿verdad? Incluso los más favorecidos por el cielo acaban por caer. Madeline Stone sirvió vino mientras desahogaba todo su resentimiento. Fue solo hoy que me di cuenta de que siempre me había guardado rencor, creyendo que toda mi ayuda era solo caridad. Así que estaba decidido a arrebatarme lo que me pertenecía. Rachel Foster era igual, mi riñón, incluso mi vida. Habló con tanta intensidad, completamente inconsciente de que alguien había aparecido detrás de él. Curioso, miré a Rachel Foster. ¿Cómo reaccionaría ante esas palabras? ¿Es eso lo que piensas de él? Con esas palabras, se escuchó el sonido de un cuchillo atravesando carne. Abrí los ojos de par en par, la sorpresa fue mi única reacción posible. En mi memoria, Madeline Stone seguía siendo alguien a quien Rachel Foster dudaba en herir. La sangre brotó a borbotones, y aunque no estaba seguro de si era solo mi imaginación, el cuchillo golpeó justo donde estaba su riñón. Madeline Stone se tambaleó, con el rostro desolado por el dolor. Si tienes agallas, mátame. Rachel Foster, no lo olvides, Nathaniel Hale murió por tu culpa. Nunca lo amaste, o no habrías dejado que abandonara el tratamiento. No, eso no es cierto. ¿Lo amaba? Madeline Stone sabía exactamente qué decir para herir profundamente, y Rachel Foster clavó el cuchillo varias veces más. Nathaniel, ¿no volverás? Te devolveré tu riñón. Por favor, vuelve. Me enrojecí la vista. Por fin, oí a Rachel Foster decir, amor, pero no me conmovió en absoluto, solo quería irme cuanto antes. Pronto, la gente del cementerio notó que algo andaba mal, y se llevaron a Madeline Stone y a Rachel Foster. Observé con calma, sintiendo mi cuerpo aligerarse a medida que me alejaba lentamente. Mi mundo se sumió en la oscuridad una vez más, esta vez, sin embargo, la negrura fue atravesada por la luz, al fin a mi alcance.